Hola, saludos para todos. Soy el profesor Jader y en esta oportunidad se va a explicar acerca del movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Es un movimiento que se produce cuando un cuerpo se mueve alrededor de una circunferencia con velocidad angular constante. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular se representa con la letra, esta es una letra griega que se llama omega. La velocidad angular se representa con la letra griega omega, es igual a la división entre la posición angular y el tiempo. ¿Qué es la posición angular? Es el ángulo que recorre el cuerpo cuando se está moviendo alrededor de una circunferencia. Entonces la velocidad angular es igual a la división entre la posición angular y el tiempo. Ya les dije a ustedes que la posición angular es el ángulo que recorre el cuerpo alrededor de la circunferencia y es igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Y por otro lado, como le acabo de decir, la velocidad angular es la división entre la posición angular y el tiempo. Cuando un cuerpo se mueve alrededor de una circunferencia, recorre una distancia alrededor de ella. Esa distancia alrededor de la circunferencia se representa por la letra S. Esa distancia es igual al ángulo que recorre la circunferencia por el radio de la circunferencia. Eso por un lado. Por otro lado, para hallar la velocidad angular hay varias formas. Una forma es tomando la posición angular y dividiéndola entre el tiempo. Otra forma es que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas por segundo que da el cuerpo que se está estudiando. Eso es la frecuencia, el número de vueltas por segundo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta. La frecuencia y el periodo se relacionan con estas ecuaciones que no había puesto, pero las pongo por si de pronto en algún momento se van a usar. Dice que la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Es decir, la frecuencia es 1 dividido t y el periodo es 1 dividido f. Entonces, la posición angular, como ya le dije, la distancia alrededor de la circunferencia, es igual a la posición angular por el radio. Y la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. De igual forma, la velocidad angular es igual a 2pi radianes dividido el periodo. Recuerde que yo aquí pongo 2pi, pero eso significa 2pi radianes, partiendo del principio fundamental de que pi radianes equivale a 180 grados. Eso es una fórmula fundamental de matemáticas que debemos tener en cuenta. Bueno, eso correspondiente a la distancia alrededor de la circunferencia y la velocidad angular. Cuando un cuerpo se mueve alrededor de una circunferencia, experimenta una aceleración que lo empuje hacia el centro de la circunferencia. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal. Este cuerpo, supongamos que esto es un punto que se mueve alrededor de esa circunferencia, tiene dos velocidades. Tiene una velocidad angular, que significa la división entre el ángulo que recorre y el tiempo, y tiene una velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Por otro lado,
tenemos que también la velocidad lineal es igual a la longitud de la circunferencia o a la distancia S, la distancia que se recorre alrededor de la circunferencia, dividido el tiempo. Luego vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar todas estas fórmulas que ya se les dijo. Antes de avanzar, quiero recordar las unidades de medida. El ángulo se mide en radianes. El radio se debe medir en metros. La longitud de la circunferencia o el arco, pues alrededor de la circunferencia, se debe medir en metros. El ángulo ya dije que se mide en radianes. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. El tiempo se mide en segundos. La longitud de la circunferencia se mide en metros. La frecuencia se mide en revoluciones por segundo o hertz. El periodo se mide en segundos. La aceleración centrípeta se mide en metros por segundo cuadrado. La velocidad se mide en metros por segundo. ¿Qué más me falta? No, nada más. Ahora vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Entonces el ejercicio dice: un cuerpo recorre un círculo de 3 metros de radio a razón de 5 vueltas por segundo. Entonces, 5 vueltas por segundo es la frecuencia. 5 vueltas por segundo es la frecuencia. Entonces lo primero que me dicen es la velocidad angular. La velocidad angular es omega. Entonces, según esta fórmula, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces sería que la velocidad angular va a ser igual a 2pi por el valor de la frecuencia, que es 5. 5 vueltas por segundo. Aquí se me olvidó poner la palabra radianes, ¿no? Recordemos que siempre es 2pi radianes por 5 vueltas por segundo. Y quedaría que la velocidad angular, 2 por 5, 10 pi. Y pasa algo con las unidades radianes y las unidades vueltas por segundo. Oído, la unidad radian es un nombre. Por tanto, la radian se puede quitar o se puede poner dependiendo como usted lo necesite. Vueltas es un nombre que se le da a lo que hace el cuerpo cuando se mueve alrededor de una circunferencia. También es un nombre, se puede quitar. Entonces, como la velocidad angular se mide en radianes por segundo, yo voy a decir que la velocidad del cuerpo que estoy calculando es 10pi radianes sobre segundo. O sea, que omito el nombre vueltas. Y allí contesté la pregunta número A. Esta es la pregunta A. Voy a contestarlo así como en desorden porque tal vez no me alcance el espacio. Ahora voy a hallar la velocidad del cuerpo. Cuando se habla de velocidad, es la velocidad lineal o la v, pues. Entonces la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Fíjense que aquí ya tengo la velocidad angular. Entonces queda que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, o sea, 10pi radianes por segundo. Lo multiplico por el radio del círculo, que según este problema es 3 metros. Entonces aquí coloco 3 metros. Quedaría que la velocidad lineal va a ser igual a 3 por 10, 30 pi. Y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Este nombre radian, como yo necesito expresar la velocidad en metros por segundo, la palabra radian la voy a omitir. Recuerde que en este tema que se llama movimiento circular uniforme y uno más avanzado
que se llama movimiento circular uniformemente acelerado, la palabra radial, la palabra revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, vueltas por segundo, se puede quitar o se puede poner la palabra vueltas y la palabra radial. O sea que allí ya contesté la B, que me habla acerca de la velocidad. Ahorita voy a calcular la C, que me habla de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta hay dos formas de hallarla, de las dos formas llego al mismo resultado. O puede ser con la velocidad angular al cuadrado por el radio, o puede ser por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Cuál de los dos me queda más sencillo? Voy a hacerlo con la velocidad angular. Entonces, aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 10pi. 10pi elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado da 100. Pi elevado al cuadrado da pi cuadrados. Radianes elevado al cuadrado da radianes cuadrados. Segundo elevado al cuadrado da segundo cuadrado. Todo esto lo elevé al cuadrado. Entonces, velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 3 metros, si no me equivoco, 3 metros. Quedaría que la aceleración centrípeta va a ser igual a 3 por 10, 300 pi cuadrado. Y fíjense que la palabra radianes aquí la voy a omitir para que la aceleración me quede en metros por segundo cuadrado. Y eso eran las 3 preguntas que debía contestar de este ejercicio del movimiento circular uniforme. Ese era el tema que se quería explicar en el día de hoy. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes esta explicación y estos videos. No siendo más, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.